El eneagrama es una técnica de desarrollo espiritual. No es algo para encasillarte y para decirte lo que sos. Todo lo contrario. Es una herramienta que nos ayuda a comprender cómo funciona nuestro ego, cuáles son esas programaciones mentales que están instaladas y que interpretamos como la realidad y que varían de persona a persona. Y gracias a identificar cómo funcionan estos patrones inconscientes con los que nos hemos identificado y hemos creído que somos nosotros, podemos realmente dejar al descubierto al alma, dejar de responder a ellos y darle espacio al ser esencial para que se exprese. Si te interesa este tema, quédate en este video que te voy a contar cómo funciona esta herramienta del eneagrama y cómo la podemos utilizar para nuestro desarrollo espiritual, para que no quede plenamente como una descripción del carácter que nos permita justificar y decir, yo soy así porque soy un 2 o porque soy un 7 o porque soy un 5, sino que nos impulse a poder transformarnos. Mi nombre es Laura Victoria Márquez, soy la voz del corazón y a continuación voy a contarte de qué se trata esta herramienta maravillosa para el desarrollo de tu conciencia. Hace algunos años, en un proceso de crecimiento personal muy profundo, donde sentía y sabía que una parte de mí muy profunda necesitaba morir para renacer a una capa más profunda de mi conciencia, apareció el eneagrama. Aparecieron estos tipos de personalidad. ¿Qué es lo que describe el eneagrama? ¿Qué es el eneagrama? Muy en síntesis. Es una descripción, es muy antigua, los datos más antiguos que se sabe es que viene de una tradición sufi, bueno, casi que está presente en los orígenes de lo que conocemos como humanidad. Pero en realidad es mucho más antigua. Ha sido Gurdjieff e Ichazo los que en un tiempo relativamente moderno han traído el eneagrama desde un lugar profundamente espiritual y con la intención de trascender el ego. De hecho, Ichazo hablaba y decía muy claramente que esta era una información que había bajado y que le había llegado de planos superiores. Luego Claudio Naranjo hizo el trabajo maravilloso de anclar esta herramienta, de trabajarla con una comparación psicológica, de darle un estatus científico, y si bien a mi criterio lo vació un poco de su carácter espiritual intrínseco, trajo una luz muy importante, que es que lo puso como una herramienta práctica al alcance de todos. E hizo unas investigaciones increíbles con respecto al eneagrama. A mí el eneagrama me llega primero leyendo un libro, algo muy poquito, y después conozco una persona, un amigo, que había hecho una profundización durante años en esta técnica, y él, bueno, me da libros, empezamos a conversar, me empieza a contar cosas, y luego a mí se me empieza a abrir todo un mundo con respecto a esto. Y comienzo a comprender, no con la mente lineal, sino con la mente que es más intuitiva y que está conectada a esos planos superiores, cómo estas estructuras de carácter son como trajes que nos ponemos cuando llegamos a la Tierra y que de alguna manera distorsionan nuestra esencia para jugar el juego de la dualidad. Es como si partieran el ser esencial y lo dividieran en luz y sombra, hicieran que su esencia
no se pudiera expresar de manera completa. Comprendí también que cada estructura de personalidad está ligada no solo a heridas profundas de la infancia, esto se explica muy bien, lo explica muy bien Claudio Naranjo, y todo el legado que ha dejado, no solamente él, donde cuenta cómo cada etapa infantil marca una herida arquetípica que el adulto va a cristalizar como un tipo de personalidad. Esto, desde lo que yo he podido comprender, es mucho más profundo y tiene sus raíces en vidas pasadas, inclusive en una historia que podría decirse que es hasta galáctica, y en la herida que el cuerpo de luz trae y que inevitablemente se termina manifestando y se termina cristalizando al entrar aquí a la Tierra, donde en este plano, en esta realidad, y más esta realidad 3D muy densa que hemos vivido, muy dual, muy polar, todo lo que está en un nivel inconsciente y sutil se hace carne, da forma a nuestro cuerpo y da forma a nuestra realidad. Entonces pareciera ser que es el niño el que sufre como víctima determinadas circunstancias, especialmente de sus padres y de su entorno en la infancia, que crean su tipo de personalidad. Pero desde lo que yo he podido ver, es el alma la que trae esa energía que se materializa al entrar en este plano dual, en esos padres y en esa experiencia que van a ser las que le van a mostrar esa realidad que tiene que trascender. Es un juego. En realidad, el espíritu, el ser, la esencia, está totalmente completo, está totalmente consciente. Todo esto es solo jugar, habernos olvidado, jugar a que hay una herida, y esa herida viene y es el origen de lo que genera estas disociaciones y estas estructuras de personalidad, porque se genera a partir de cuál es la herida o cuando el niño siente la herida profunda de encarnar en la dualidad y cuando siente y utiliza como mecanismo de defensa una distorsión de sí mismo para encajar en este modelo de dualidad para sobrevivir. Son mecanismos que se crean para poder sobrevivir a un mundo que se empieza a comprender que es hostil y en el que se siente que tiene que sobrevivir. Según estas cosas que le sucedan en la infancia, se va a determinar cuáles son los patrones que va a crear, las rutas neuronales por defecto, es decir, las ideas de mundo y de sí mismo y de los demás que va a generar y cómo va a proyectar, son los lentes a través de los cuales va a mirar la realidad. Pero vuelvo a decir, esos lentes en realidad eran mucho más antiguos. El niño recuerda su herida, vuelve a vivir su herida, el alma vuelve a recordar cuál fue esa herida por la que cayó en conciencia y perdió su estatus de divino, ¿no? De niño divino. Pero esto ha sucedido normalmente con nuestra entrada en la realidad de la Tierra. Y esto muchas veces tiene que ver con la historia del ser también de por qué vino a la Tierra.
El eneagrama es un mapa, no es lo que somos. Es el personaje, el disfraz que hemos adoptado para sobrevivir y que ya está sostenido por enormes campos mórficos, egregores, llamémosle, que sostienen esas heridas planetarias. ¿Qué es un egregor? Es un campo vivo que se ha creado y que está sostenido por muchas mentes que sostienen una idea y una realidad y crean este enorme campo vivo que sostiene esta interpretación del mundo. Entonces, nosotros, cuando entramos a la Tierra y llegamos con una herida, nosotros en este plano, en el plano 3D que hemos vivido hasta ahora, ya no es así para las nuevas almas que entran. La conciencia se tenía que dividir, luz y oscuridad, femenino, masculino. Ese es el juego. Pero acá fue bajo esa conciencia de separación. Entonces, de alguna manera, cuando se ingresó a la tierra y en el vientre de la misma madre, se pega y se adhieren a ese alma, a ese cuerpo, porque cuando hablamos de cuerpo no es solamente el cuerpo físico, todos tenemos cuerpos sutiles. Se adhieren esos campos mórficos o egregor, como quieran llamarlo, que a la vez están asociados a un montón de entidades, seres que son sostenidos por la energía astral, que es la que ha sostenido esta realidad dual tal y como la conocemos. ¿Para qué cuento esto? ¿De qué nos sirve saber esto y saber a qué estructuras de personalidad o qué campos mórficos estamos respondiendo? Saberlo nos permite tomar conciencia de que esos pensamientos, esas maneras de ver el mundo, esas actitudes y esas emociones, si bien se sienten reales, están mediadas por una energía que no es real, por una distorsión. Entonces, cuando aparece, puedo comenzar a desidentificarme de eso. Eso que creía que era yo, eso que creía que era el mundo, eso que creía que era el otro, esos hechos sobre los cuales construía mi realidad, puedo empezar a darme cuenta que no son la realidad. Son la manera desde la cual la herida y el campo mórfico al que respondo interpreta el mundo. Cuando lo hago y me empiezo a desidentificar y comienzo a poco recuperar energía y dejar de actuar desde ese mecanismo inconsciente que me llevaba a repetir una y otra vez las mismas circunstancias, una y otra vez los mismos escenarios en las relaciones, una y otra vez las mismas maneras de vivir el mundo, puedo empezar a descubrir otras formas y puedo comenzar a vivir ya no desde esa energía que está encapsulada, sino a dar espacio, porque esto que parece tan abstracto se traduce como bloqueos energéticos, tanto en nuestros canales sutiles, en nuestros chakras, como también bloqueos musculares, problemas en determinados órganos. Hay todo un estudio muy profundo que es maravilloso, que habla de cómo un eneatipo o alguien que tiene, porque esto es importante, si bien tenemos una estructura de personalidad, estamos tejidos con características de otras estructuras. Somos un entramado dentro de esto. No quiero entrar en esto en este video porque va a confundir, pero no tenemos solo características de nuestro eneatipo, sino que hemos tomado características de otros eneatipos
que son sostenidos por heridas que nosotros también tenemos, aunque quizás no han sido tan determinantes como las que sostienen nuestro tipo de personalidad. Entonces, una determinada estructura de personalidad tiene en común no solo una forma de ver el mundo, una forma de defenderse ante el mundo, una forma de esperar que el mundo reaccione a él y de exigirle a los otros que respondan a eso que cree por cierto, pedirle a la realidad que le dé eso que cree por cierto, sino que además generan determinadas enfermedades, determinados patrones corporales, formatos corporales, y todos los eneatipos, todas las estructuras de personalidad están igualmente distorsionadas. No hay una mejor que peor, o que otra, ¿sí? Hacernos conscientes de esto es dar espacio también, si somos capaces en este camino de abrir el corazón, que también tiene que ver con las heridas de nuestra infancia. Y si empezamos a desarmar estas heridas, vamos a empezar a abrir el corazón. Y se va a empezar a disolver esta dualidad. Cuando comenzamos a darnos cuenta de dónde se ha cristalizado ese patrón, cuáles han sido esos hechos que han generado ese trauma, no solamente en nuestra infancia, sino probablemente en muchas vidas, y que es el gran desafío que trae nuestra alma para trascender en esta vida, y darnos cuenta cuál es ese dolor de haber caído en la dualidad, cuál es nuestra caída de conciencia, el arquetipo de nuestra caída de conciencia, cómo se provocó, cómo nuestra visión de mundo se transformó, cuáles son los mecanismos de defensa que usamos para sostener esa visión de mundo. La empezamos a desarmar, empezamos a liberar esas emociones encapsuladas, esa memoria que está a nivel álmico y también a nivel celular, que están en el acaya, que están sostenidas por estos egregores, pero que también están en nuestro cuerpo, en nuestras células, en nuestros órganos, en nuestros músculos. Comenzamos a darle voz, comenzamos a darle espacio para que se liberen. Dejamos de responder inconscientemente y de alimentar la energía de esos campos vibracionales, y empezamos a actuar desde el ser, desde el corazón, desde el sentir, alineado a nuestro ser, a nuestra esencia. Nos empezamos a desprender y comenzamos a entrar en una nueva realidad. Nosotros podemos ver, interpretar y vivir el eneagrama como una cárcel y como una distorsión de la que somos esclavos. O podemos utilizarlo como una herramienta para darnos cuenta qué es lo que somos. Y hoy, con los conocimientos con los conocimientos profundos que hay sobre la capacidad de transformar nuestra genética, de transformar nuestra biología, de la plasticidad neuronal que tenemos, y de cómo cuando liberamos una memoria, una energía no vista que está dentro nuestro y la hacemos consciente, nuestra realidad se transforma. Somos capaces de ir más allá de esas estructuras, dejar de ser esclavo de ellas y empezar a vivir desde nuestra conciencia. ¿Eso quiere decir que nunca más van a aparecer esos pensamientos o esos patrones? Probablemente sí aparezcan. Hemos vivido con ellos toda la vida y muchas vidas y están como muy arraigados, pero a medida que vayamos disolviendo, abriendo esos espacios y dándole espacio al ser, vamos a darnos cuenta que esa parte humana que reacciona y a veces recuerda el trauma o recuerda o sucede algo afuera que le recuerda ese dolor,
ya no estás sola. Cuando se ha despertado el corazón y se ha despertado la conciencia, está unida a nuestra parte divina, que nos recuerda a cada instante que no somos eso, nos abraza y ya no necesitamos escapar mediante ese mecanismo de defensa, mediante esa idea que teníamos, sino que somos capaces de volver a nosotros y actuar desde un lugar coherente con quien en verdad somos y no desde el patrón de personalidad. Y aunque esto lleve tiempo y quizás pueda hacer el trabajo de toda la vida o quizás no, quizás en unos años uno puede decir me despegué del patrón de personalidad, nos va a dar el espacio para hacer, nos va a dar el espacio para dejar de responder como ser arrastrados por esa corriente, por ese egregor, y ser nosotros los que llevamos el carro. Y eso es una siembra enorme y una trascendencia muy poderosa dentro de lo que ha sido vivir en la conciencia de separación y nos permite dar un salto a vivir en la conciencia una. Espero que este video te sirva. Quiero hacer más videos sobre Enneagrama. Por favor, comentame, dame like, haceme saber si te interesa este tema. Porque quiero empezar a hablar un poco más, empezar a hablar más sobre eneatipos. Tengo pensado, de hecho ya está armado, pero todavía no es momento. Lo he querido lanzar muchas veces, pero todavía no es momento. Un ciclo, una membresía donde nos metamos profundamente acá adentro y comprendamos cómo esto se teje con los chakras, los órganos, el cuerpo y podamos ir haciendo una depuración, pero desde esa conciencia completa, ¿sí? De lo que implica. Bueno, háganme saber si les interesa, cómo sienten este tema. Yo siento que es un tema del que me toca hablar y traer una visión diferente, o por lo menos la visión que yo tengo, que es mucho más transpersonal, es una visión transpersonal y es una visión espiritual sobre el enneagrama, que lo es, porque el enneagrama es eso. Les voy a dejar también en la descripción el link a mi página web, donde quien quiera ver los cursos que hay disponibles puede hacerlo, pueden inscribirse, hay mucho material disponible. En este momento estoy en un receso, no estoy haciendo nada en vivo, pero hay mucho material que está grabado y que puedes tomar si necesitas profundizar en vos y en tu desarrollo de conciencia. Y también hay muchos videos en YouTube donde hablo infinidad de cosas y explico y comparto y donde quiero seguir compartiendo. Gracias por estar ahí, gracias por escuchar. Hacedme saber cómo sentís este tema, si te resuena esta visión que traigo, bueno, contame un poco si lo has vivido, si conoces el enneagrama, si es la primera vez. Resuena.